El fanatismo se caracteriza por una actitud intolerante frente a aspectos o ideales como la etnia, la religión y la política. En este video nos centraremos en el fanatismo político. El fanatismo político tiene una amalgama de componentes psicológicos. El primero de ellos es el componente cognitivo. Aquí se centra todo aquello que creen o piensan y consideran real y verídico. También está el componente emocional. En este centraremos las características emocionales de las personas consideradas como fanáticas. Estas siempre están alteradas y erráticas. Y por último está el componente comportamental. Aquí se pone un poco complicada la situación y es cuando las personas manifiestan de forma agresiva aquello que piensan y lo hacen así porque ven que hay otros sectores que no comparten sus ideales. Un fanático político siempre va a considerar que tiene la verdad absoluta. Esto lo convierte en presa fácil de manipulación, ya que ni siquiera se dan a la tarea de investigar realmente aquello que siguen o piensan y consideran correcto dentro de la política. Ellos defienden a toda costa aquello que creen, incluso algún sector político el cual no les beneficia mucho en realidad, pero por el hecho de no tener o no darse a la investigación de aquello que consideran, resulta afectándolos. Además, es necesario destacar el hecho de que aun cuando saben que este partido político o algún personaje político está siendo investigado, no les parece importante. Lo hacen a un lado y continúan creyendo en su inocencia o veracidad. Además, existe aún algo peor y es cuando se da la combinación de la política y la religión. Esto resulta catastrófico. Ya sabemos que la religión influye gran masa de gente desde hace muchísimo tiempo y de esto se han sabido aprovechar algunos sectores políticos, ya que en plena campaña aseguran ser parte de alguna religión y llegan y se acercan a estas personas y luego pues aprovechan sus votos, incluso favores políticos pueden ofrecer, y luego de tener convencida a esta población y haberlos convertidos en su fan, resultan beneficiándolo en sus elecciones. Es aquí donde se debe detectar cuando se está convirtiendo una persona en fanática y no está siendo realmente vehemente e investigando acerca de qué está votando o qué es lo que realmente es beneficioso para a nivel particular y para la sociedad. Esto es el fanatismo político. Ya que se ha definido lo que es el fanatismo político, entramos a hablar acerca del fanatismo político en Colombia. El fanatismo político en Colombia, vamos a abarcarlo primero que nada acerca de aportes que han hecho personas que son bastante expertas en el tema de política y hablan acerca de que Colombia no es un país que vive en democracia. Si bien los colombianos creemos que participar activamente en las elecciones es democracia, es un concepto que está completamente errado. Si bien los votos contribuyen a que un país construya su democracia, no significa que necesariamente estos dos conceptos de elecciones y democracia sean un sinónimo. Bien, ya teniendo en claro eso, entramos a mencionar un antecedente que es bastante importante, y es que en el año 1914 fue asesinado el liberal Rafael Uribe Uribe a golpes por dos personas fanáticas del Partido Conservador. ¿Qué nos demuestra esto? Que cómo las personas pueden llegar a través de una obsesión por un partido político al máximo extremo de asesinar a otra persona. Y es algo que, aunque parezca muy lejano, se sigue viendo hoy día. En Colombia se ha demostrado a través de muchas investigaciones que mucha de la violencia que se sigue generando hoy día, de asesinatos que se siguen originando hoy día, vienen a partir de ideas políticas. Y si bien tenemos el ejemplo de los líderes sociales que siguen siendo asesinados a diario en el país y que incluso muchísimas veces no nos enteramos, siguiendo con esto, es importante recalcar que en Colombia se debe erradicar esto de la idea del fanatismo político, puesto que en Colombia, si bien ya el país está bastante dividido por lo mismo, los políticos siguen utilizando esto. Quienes son nuestros mandatarios y quienes nosotros votamos a que nos representen son las personas que más hacen que nuestro país se separe, más se polarice por ideas. Que porque tú eres de derecha, que porque tú eres de izquierda, que porque a ti te gusta tal equipo, que porque a mí me gusta el otro. Entonces, como nuestras ideas no son iguales, entonces nosotros no podemos, por así decirlo, compartir un mismo espacio. Esto llega al punto donde la persona que no comparte la misma idea que la otra llega a amenazar, dado que pues un fanático
político normalmente piensa, un fanático en general piensa que sus ideas son la realidad y son la perfección, y quien piense de acuerdo a él está en lo correcto, mientras que la persona que esté en contra de su opinión está totalmente equivocada. Y entonces aquí empieza otra vez la violencia, de que te señalo, de que te amenazo, de que amenazo a tu familia porque tú no piensas igual que yo, entonces estás mal. Y esto está generando un problema de salud mental bastante grave en el país, y es algo que se debe erradicar. Y es importante que empecemos por quienes son nuestros mandatarios, porque son quienes usan estas ideas y estos fanáticos para aún seguir separando más el país. El fanatismo en adolescentes se caracteriza por creer y justificar la violencia que ejerce un grupo al expresar sus ideales y rechazar la de los otros. Cuando un adolescente escucha un tipo de música, adopta un estilo o lee libros que una y otra vez repiten el mismo mensaje, estos terminan por interiorizarlo. Cuando se pertenece a un grupo que manipula emocionalmente, que destruye la individualidad y los lazos afectivos en el entorno y deshumaniza al adversario, está conformando un elemento clave para el fanatismo radical. Hacer ver como un deber la violencia que se ejerce sobre los otros y hacer diariamente actos violentos hacia personas que son vulnerables. Pertenecer a un grupo que en estos momentos es extremista con sus ideales políticos es para los jóvenes el sentido de su vida, principalmente para aquellos que carecen de apego familiar sólido, que no han desencadenado su sentimiento de compasión y que muchas veces son movidos por el odio. La personalidad de este tipo de personas siempre van a desencadenar actos violentos hacia los otros recurrentemente. Muchas veces el fanatismo político se ve como una utopía social para los jóvenes por este motivo. Cabe resaltar que el uso de redes sociales en este momento es fundamental, es una herramienta fundamental para el fanatismo político, debido a que los adolescentes son los que manejan las redes sociales en su mayor parte. Y es aquí donde ellos expresan sus ideales, maltratando a las demás personas verbalmente y acosándolas por pensar de manera diferente. El fanatismo son creencias políticas en cuanto a personas que sin conocer la historia como tal de cada partido, pues ofenden, agreden y crean actos violentos que no son agradables para la sociedad. En cuanto a este fanatismo, defiende la tendencia, también las opiniones y las creencias que tiene cada persona y hace también referencia a esas capacidades y esos racionamientos que pueden tener en cualquier población, cualquier ciudad o cualquier barrio. En cuanto a esto damos referencia a los soportes que pueden tener, por ejemplo, la derecha con la izquierda. Se saben que vienen de una guerra de mucho antes, en cuanto han habido muertos, han habido masacres innecesarias, donde mueren personas inocentes. También se dice que el fanatismo político habla sobre esos tiempos electorales donde se ven demasiadas corrupciones, demasiada violencia, agreden a personas que de verdad no tienen culpa de lo sucedido. En cuanto a estos políticos, lo que hacen es generar más violencia, pero viendo ellos que son los que se montan al poder. En cuanto a este fanatismo violento, se crean buenas y malas costumbres. En cuanto si suben al poder, estas personas crean corrupciones o siguen las corrupciones que ya vienen. Las diferencias que hay entre la derecha y la izquierda son por diferencias económicas, por lo general, y más por el poder. Existen unos casos de fanatismo violento que son las creencias como víctimas, que se ven como aglomeraciones en los grupos,
También se refuerzan a las actividades educativas. Para ser reflexivo y no un fanático se requiere de un psiquismo sano. Por ello, se debe ser capaz de controlar esa angustia que nos produce a todos el hecho de saber que no siempre podemos contar con la razón y que por el contrario la otra persona puede tenerla. Por ello, la tolerancia genuina consiste en 3 principales bases. La primera de ellas, saber escuchar al otro. La segunda, saber que el otro puede tener la razón. Y la tercera, saber que el punto de vista del otro puede enriquecer al mío. Habla sobre lo que vivimos en un sistema democrático, aún son imperfecciones y que hay que defender el porqué proteger las vidas y libertades de las ciudades de cada persona. Todos los ciudadanos, independientemente de su religión, etnia, raza o partido político de preferencia, tienen los mismos derechos y deberes. 4. No todos aquellos proyectos políticos son legítimos y éticos. Se deben rechazar aquellos que violen los derechos humanos.